Álvaro Carrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fab? Encantado de charlar un ratito contigo y estar con toda tu gente. Mira, realmente para nosotros es un grandísimo placer tenerte acá, especialmente porque nunca se había dado, habíamos tenido especiales de MMA, de boxeo también, pero en tu caso es bien particular porque estás, digamos, muy activo en el movimiento de ambos deportes. Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo todo esto y yo quiero empezar con una pregunta que viene siendo bastante fuerte, difícil quizás de responder, pero que tú seguramente tienes tus opiniones al respecto. Y es, porque desde mi punto de vista sí funciona de esa misma forma. No sé si tú lo ves de la misma manera, pero creo que en los últimos años la MMA o la UFC directamente se ha llevado por completo, se ha robado el escenario. Digamos que las luces, principalmente los deportes de combate, se la ha llevado incluso por encima del boxeo. Así que me gustaría ver si tú lo piensas de la misma forma y si es el caso, hacerte la pregunta, por supuesto, ¿por qué las MMA o la UFC directamente está teniendo mucho mayor protagonismo que el boxeo hoy en día? Pienso como tú y la explicación nos puede tener aquí 2 horas si entramos al detalle porque la verdad es que son muchos los factores. Pero el principal, y para resumir, para gente que no esté tan metida en el mundo, es el siguiente. La UFC tiene una empresa y tiene unos luchadores. Esos luchadores solo pueden pelear en esa empresa. Es decir, si tu jefe te dice que mañana tienes que dedicarte a hablar de X tema, lo tienes que hacer y no hay manera de hacer otra cosa. Sin embargo, en el boxeo hay promotoras, hay managers, hay una ley Ali en Estados Unidos que respeta eso, que no puede ser una persona manager y promotor del mismo boxeador. En la UFC hay managers, pero como solo puedes pelear en UFC si estás firmado con ellos, o quieres eso o rápidamente te cortan y fuera. Vimos el caso últimamente de Francis Ngannou. Si dejan salir a Francis Ngannou, ¿qué no dejarán hacer con el resto, no? Y en el boxeo eso es diferente. Entonces eso provoca que en las MMA, en la UFC en este caso, todo sea más sencillo de entender porque hay solo un campeón por peso y solamente es el número uno o el dos o el tres va contra el campeón, no hay más y saben vender mucho mejor la storyline. Mientras tanto en el boxeo hay 4 organismos, hay 4 campeones del mundo por peso, hay el doble de pesos que en las MMA y por tanto todo es mucho más farragoso. A eso hay que unirle cinturones intermedios, cinturones secundarios y que aparte de todo eso, que es más sencillo de entender la UFC, el highlight se vende mucho mejor con las MMA porque es mucho más sencillo y hay más finalizaciones. Y después es que el boxeo ahora mismo está en un momento en el que falta una gran estrella. Y es decir, está Canelo Álvarez. Sí, pero Canelo Álvarez está en esa línea descendente donde le hemos visto, por ejemplo, en el último año pelear contra Jaime Munguía y contra Berlanga, que eran dos peleas donde él era muy favorito. ¿Qué más nombres podemos tener? Ole Kusik y Naoya Inoue. Para mí son los mejores. Sí, pero uno pelea en Japón y el otro es un ucraniano peleando en Arabia Saudí. Arabia Saudí se ha llevado todo, pero en Estados Unidos, ¿qué hay? Terence Crawford, que no vende nada, y el que vende es Gervonta Davis y Ryan García. Uno pelea muy poco y el otro está sancionado por haberse dopado. Falta esa gran figura que lleve al mercado estadounidense y la UFC lo que ha hecho es que la gente quiere ver UFC por encima del nombre y eso es una gran ventaja, obviamente, a la hora de competir. Coincido contigo y creo que aparte esta misma diversidad hace que pierda un poco lo especial, que deje de ser tan relevante el hecho de que hay muchos cinturones, pues bueno, da más o menos lo mismo. En cambio, estos tienen que, digamos, dar la vida, ¿no? Por quedarse con una sola oportunidad. ¿Cuántas referencias o estrellas, leyendas hemos visto dentro de la misma UFC que no han sido campeones? Casos como Dustin Poirier, casos como Justin Gaethje. Es realmente complicado. Así que nos lleva a este mismo punto. Preguntarte ahora, tú que lo estás viviendo desde España, ¿cómo ha sido, digamos, el crecimiento de la UFC? Esta es una pregunta que ya he hecho en otras ocasiones, pero me gustaría preguntarte, más allá de no la UFC, las MMA directamente, porque por supuesto Ilia Topuria ha sido un gran impacto, Joel Álvarez que también ha tenido un año brillante, entre otras referencias, pero preguntarte dentro del contexto español a nivel de competiciones. Tenemos WOW, tenemos, bueno, War también se encuentra dentro de las competiciones interesantes de MMA español, así que ¿cómo ha sido ese movimiento o de estas dos empresas que creo que han sido las principales referencias seguramente? Ha sido un boom extraordinario.
El fenómeno Ilia Topuria ha cambiado todo. O sea, Ilia Topuria ha dado visibilidad al deporte, lo ha sido. En España lo comparamos mucho con Fernando Alonso y la Fórmula Uno, porque la Fórmula Uno antes de Fernando Alonso en España era un deporte de un nicho muy pequeñito y desde Fernando Alonso, con el factor de que Fernando Alonso está en ella, el deporte es conocido por muchos y es uno de los deportes más seguidos en España. Entonces, el proceso que estamos viviendo ahora en las MMA es un poco similar. Obviamente no hay comparación cuando pelea Topuria, cuando pelea, por ejemplo, Joel Álvarez, mucha más gente sigue a Ilia Topuria, pero esta última vez que ha peleado Joel Álvarez, yo sí que he notado más atención hacia Joel Álvarez, cosa que es muy positiva. En el caso de empresas concretas, como tú dices, a las dos que has mencionado, que son las más nuevas, hay que sumar a FL, que lleva 10 años haciendo grandes eventos y ha sido un poco la referencia en los tiempos en los que prácticamente era navegar en el desierto, ¿no? Este año sí que es cierto que ha tenido menos eventos, pero por ejemplo hicieron un evento en el mes de mayo, perdón, para celebrar su 10º aniversario con varios ex UFC en la cartelera y una cartelera quizá la más potente de todo el año junto con la última que vimos en WAR. Entonces, esto es bueno porque primero hay competencia interna, las tres empresas se tienen que poner las pilas para intentar ser la mejor y llamar a los mejores luchadores, y esto también hace que haya más posibilidad de que el fan se acerque a verlo. Y obviamente, si tú tienes a alguien que es Ilia Topuria, que te lleva mucha atención y esa atención la consigues llevar a un evento presencial, el que prueba estos eventos de manera presencial quiere repetir porque es mucho más emocionante que por la tele. Entonces, claro que es positivo y se está viendo en que todas esas empresas que hemos mencionado están metiendo muchísima gente en sus eventos. Y eso es porque hay interés y afición. A partir de ahora de 2025, con Ilia Topuria como cabeza visible de WoW, es de prever, es de esperar que WoW pegue quizá un pico más alto que el resto, pero no es descartable que lo hagan también el resto, porque no en vano estamos viendo que hay conversaciones de UFC España, pero hay conversaciones de que se puede venir PFL Bellator también a España, que puede venir también Octagon. Es decir, España es un sitio que todos están viendo que el deporte está creciendo. Eso quiere decir que más allá de lo que podamos ver nosotros, ellos que hacen estudios de mercado están viendo que hacer un evento de MMA en España en 2025 es un buen negocio. Sí, incluso había visto, bueno, por ejemplo, Cage Warriors directamente estaban manejando esa misma posibilidad. Ellos que son una empresa británica, sin embargo, creo que ahora tienen un luchador. Aquí sí desconozco un poquito, no he estado mucho en contacto con la competencia de Cage. Cage Warriors van entrando, diferentes luchadores españoles y van saliendo. Ahora sí que hay algunos que parecen que van teniendo continuidad, pero de momento Cage Warriors los va picoteando, ¿no? Pero entiendo que si quieren hacer una cartelera en España, sí que tirarán de los que ya han tirado. Claro, y aparte es totalmente natural que los luchadores españoles que hayan estado o hayan tenido vínculo con Cage Warriors, viendo que en su propia tierra hay una competición como les o WoW directamente, es normal, ¿no? También hacer ese cambio. Supongo que también habrá ocurrido o lo estarán viendo, seguramente. Y sobre todo también hay que tener en cuenta un factor, y mira, lo hablaba con la nueva gerencia de WoW, la persona que ha designado Ilia Topuria para la función, ¿no? que él quiere y que esté controlando todo el tema de producto, y decía, yo es que ahora mismo no puedo decirle al luchador, tú solo vas a pelear conmigo, porque seguramente no pueda darle tantas fechas como debería, y en España, aunque se va mejorando, no da para que un luchador viva solo de la lucha. Ahora pueden vivir de eso quién, los que están en UFC, pero los que no, pues tienen que tener más cosas. Entonces, obviamente, si tú peleas en WoW y te ofrecen pelear en Cage Warriors, acéptalo. Si viene PFL y te ofrecen pelear por una pelea, acéptalo. Porque realmente si tú puedes hacer un año con 4 o 5 peleas, eso te permitirá estar más cerca de ser realmente un profesional que vive única y exclusivamente de lo que cobra por pelear. Que eso en España, como digo, es prácticamente imposible salvo que estés en UFC. Es interesante eso que dices. Fuera de estar en la UFC, sin importar el nivel, digamos, viene siendo, digamos, poco factible para el luchador vivir exclusivamente de la lucha. Sí, es así. Y del boxeo igual. O sea, en España no se puede vivir de esto. En España hemos tenido un grandísimo campeón del mundo como Kiko Martínez, que se ha retirado
y Kiko Martínez tiene su gimnasio y trabaja todos los días. Claro. No es que tenga un retiro dorado, que esté mirando al sol durante el día, no, es esa buena vida por el deporte en España no sucede. Entonces, Sandor Martín, por ejemplo, que va a hacer el Mundial contra Puello en unos meses, esperemos que esa pelea se está alargando mucho, él tiene el gimnasio donde su padre ha hecho su vida y él trabaja en el gimnasio con su padre. Entonces, bueno, es muy complicado que en España se pueda vivir de los deportes de contacto. Obviamente, la gente que está en UFC sí que puede vivir de ello. Hay gente que ha apostado todo por ellos, tenía unos ahorros y se ha ido a por ello. En este caso, por ejemplo, se me viene a la cabeza Miguel Ángel Lozano, un chico invicto, joven, que trabajaba por las mañanas con una carretilla en un almacén y ha decidido dejar su trabajo y centrarse en las MMA para llegar a su sueño. Pero son ejemplos contados y no puede vivir ninguno de manera holgada, sino que, bueno, que puedes vivir con lo justo para intentar llegar a tu sueño. Sí, incluso hay muchos casos, por ejemplo está, bueno, Jim Miller ha hecho mucho dinero en la UFC, pero ha sido un luchador extremadamente activo, que tiene muchas peleas por año, así que por supuesto termina siendo perjudicial, es un deporte de verdad bastante duro desde lo que sufre el cuerpo, así que bueno, no son muchos los que corren ese mismo riesgo. Y también por otra parte se conocen historias como la de Pantoja, por ejemplo, que creo que ya siendo campeón durante el año 2020 en pandemia, también estaba atravesando una situación un tanto económica complicada y tuvo que hacer otras cosas, ya siendo campeón de la UFC, lo que nos deja ver que, claro. Gente, perdona, que hemos conocido, ahora no recuerdo el nombre, que ha sido estelarista este año, que entró al Contender Series, perdió y Dana White le pagó un año de alquiler de su casa para que se centrase en pelear porque le veía futuro, pero claro, si es que si tienes que trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde y luego meterte 2 sesiones de entrenamiento, obviamente el rendimiento no es el óptimo como una persona que se dedica única y exclusivamente a entrenar y descansar. Que es en gran parte, digamos, toda la crítica que ha hecho, por ejemplo, Jake Paul con todo lo que ofrece, el hecho de siempre retar a los mismos ex luchadores de la UFC, porque, digamos, el pago no termina siendo el mejor. Es una crítica que ha estado bastante constante por ese lado. Que, bueno, creo que, por ejemplo, el tema de boxeo quizás termina siendo un poco más rentable si lo comparamos con UFC desde ese punto de vista. Pero porque es lo que hablábamos. Si tú estás en UFC, tienes eso. Entonces, tienes que aceptarlo. Si tú estás en el boxeo, desde el punto de vista del espectáculo, te puede perder más, pero si tú eres campeón del mundo, igual te sale mejor hacer dos defensas en no sé dónde que ir a una mega pelea donde puedes perder. ¿Por qué? Porque económicamente ganas más. Entonces, claro, va en contra del espectáculo, pero yo entiendo al boxeador que dice, ya, pero el día de mañana tú no me vas a recordar y yo tengo que pagar facturas. Entonces es un poco el yin y el yang, ¿no? De por qué las MMA están creciendo, pero claro, ¿a qué precio y cuánto va a durar eso? Porque en algún momento eso va a romper por algún lado y los luchadores pedirán más, como es lógico y normal. Que, bueno, justamente con eso que estabas mencionando, me recordó, y aquí voy a decir una referencia de fútbol, Futre, con todo el caso de Figo y demás, que decía, al final el legado es la pasta. Eso es, digamos, por lo que ellos deben cuidarse, los deportistas en general. Así que bueno, sí, por supuesto, termina siendo la balanza que todos tienen en consideración. Preguntarte también, desde otros puntos de vista, ahora que mencionamos, o que te dije, el ejemplo de Jake Paul hace un rato, preguntarte cómo ves eso. El tema de que, digamos, otras figuras estén buscando ese acercamiento, sin irnos tan lejos, ya esto separándonos un poco desde el punto de vista profesional, ¿no? Sin irnos tan lejos, hace algunos días en Argentina hubo una especie de velada que fue bastante importante con influencers y demás. También estuvo presencia Maravilla Martínez, que por supuesto es un grandísimo boxeador de allá. También esto que ha hecho Ibai por allá en España, entre otras referencias. ¿Cómo ves? Digamos que se le esté dando... ¿Eres partidario de ello o crees que como espectáculo, digamos, tiene cierta validez? Hay que entender qué vas a ver. ¿Vale? Y esto lo extrapolamos al fútbol y se tiene mucho más fácil. Si yo voy a ver un espectáculo en el que el meollo, ¿no? El gran espectáculo es la Kings League, por ejemplo, es fútbol, ¿vale? Pero yo no voy a ver la final de la Champions. Yo no voy a ver un gran espectáculo, voy a ver un buen espectáculo global, pero en lo que es el fútbol, pues yo como aficionado al fútbol prefiero ver la final de la Champions. Pero igual, como aficionado a un espectáculo, me lo paso mucho mejor viendo la Kings League. Pues esto es lo mismo. Yo como aficionado al boxeo voy a esas veladas y me lo paso bien por el envoltorio de todo el evento. Pero de lo que es boxeo propiamente dicho,
pues obviamente no se puede comparar, ya no te digo con Canelo Álvarez, con un campeonato de España, por ejemplo, o un campeonato de Europa. Pero hay que entender el concepto y el global. Entonces, a mí me parece bien porque en España ningún boxeador en los últimos 30 años ha logrado meter más de 10.000 personas en una pelea. Solo ha habido uno y han sido 4 o 5 combates. El resto no llegan a 10.000 personas. Y decimos que Ibai Llanos te mete 80.000 personas en un estadio para ver boxeo. Que quieren ver el resto, pero ven boxeo. Eso es positivo, porque al final de esas 80.000 personas, si un 1% de esas 80.000 personas se aficionan al boxeo, son personas que van a llegar a ese deporte que antes no estaban y que de otra manera no iban a llegar. Entonces, para mí es muy positivo. Ahora bien, hay que verlo como lo que se ve. Lo que se ve allí es gente debutante. Es como si tú vas a ver un campeonato de chicos que llevan entrenando 2 años. Vas a ver el espectáculo que vas a ver. Cosa muy diferente es lo de Jake Paul. Pero no sé qué me quieres decir. Si quieres, dímelo y te cuento lo de Jake Paul, que creo que es completamente diferente. Sí, ya vamos a ir al tema de Jake porque bueno, yo sí lo considero un poco más atleta, digamos. Es una persona que se ha dedicado un poco más de lleno a ello y se ve otro nivel. De hecho, tuvo su pelea con Tommy Fury, que por supuesto, Tommy Fury no estamos diciendo que está ni cerca del hermano, claramente, seamos realistas, pero es profesional. Al final, aquí sí estamos hablando de un enfrentamiento un poco más justo y pudo hacerle pelea, estamos hablando de decisión dividida. Ya vamos a ir a ese punto, pero antes de salirnos de tema de influencers en España, preguntarte, más allá de ello, que al final creo que termina siendo un impacto positivo también, ¿crees que sí ha tenido cierta influencia, digamos, en el público? ¿Crees que todo esto que está haciendo Ibai, las veladas de Ibai, han tenido cierta repercusión para, digamos, permitir ver nuevos fanáticos de los deportes de combate? En España, al menos. A mí me consta que sí. Y no te lo digo por el número global, porque al final, como tenemos también el Bunto Puria por el medio, ¿de dónde viene? De un lado o del otro, no lo sabes. Pero el dato que es objetivo es que a mí, la gente que tiene gimnasios de boxeo, me dice que ha ido más gente y que cuando se acerca la velada de Ibai va más gente que el resto del año a apuntarse. Que igual van 10 y se quedan dos, pero esos dos no hubiesen llegado por otro lado. Entonces a mí me consta que sí. Pero esto es como todo. Igual mañana uno empieza a jugar a tenis y van 4 amigos y solo se queda uno. Pero han ido a probarlo. Y me consta que eso sí sucede. Entonces creo que sí, que es positivo y se ha notado. No sé cuánto se traslada eso al boxeo en veladas, pero sí que es cierto que dentro de que no hay demasiado en España, lo que hay está teniendo mucho público para lo que es el boxeo en España. Entonces creo que sí, que todo va a favor de eso. Obviamente ha habido mucha gente que ha empezado a hacer artes marciales mixtas, pero también el arrastre de Topuria también ha llevado gente a hacer boxeo. O sea, que es un poco de todo, pero definitivamente sí. La gente que tiene gimnasios y que vive de eso, me cuenta que sí, que en España hay más gente que va boxeando porque dice, he visto a Ibai, he visto la velada de Ibai, he visto a Virus y quiero hacerlo yo también. Entonces, eso es positivo, obviamente. Totalmente, totalmente. Y ahora preguntarte, bueno, justamente con el tema que quedamos pendiente, ¿no? Con el tema de Jake Paul. ¿Crees que a estas alturas se le puede considerar un boxeador serio, digamos, respetable? Lo que viene siendo su nivel de boxeo, todo lo que está haciendo alrededor. ¿Cuál es tu opinión sobre Jake Paul en el boxeo? Voy a decir una frase que igual suena muy fuerte, pero es el argumento. Jake Paul es la mayor estrella del boxeo en Estados Unidos ahora mismo. Uf, ojo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero vamos a desgranarlo. Terence Crawford y Gervonta Davis son infinitamente mejores. ¿Pero cuánto pelean? ¿Una vez al año? No generan nada la industria. Porque Gervonta Davis sí que vende muchísimo y es el que podría ser una nueva figura, pero Terence Crawford no vende nada. La última velada que él peleó, solo peleó una vez, fue la que Turquía, la que Arabia Saudí hizo en Estados Unidos y se vendió por el cartelerón. Pero él habitualmente no vende mucho, aunque es un boxeador que a mí me vuelve loco, pero el hecho objetivo es ese. Es que pequeño paréntesis, Álvaro. Llevémoslo por un segundo solamente, ya vas a continuar diciendo, pero llevémoslo a tema de MMA. ¿Quién sigue siendo al día de hoy la máxima estrella mediática que tienen las artes marciales mixtas? Conor McGregor. ¿Y cuánto tiempo tiene sin pelear? Desde 2021. Es exactamente lo mismo. Y hoy en día yo creo que es la pelea soñada para cualquiera porque es una pelea que puedes ganar, en la que vas a ganar mucho dinero y en la que vas a tener mucha atención. Entonces viene siendo más o menos lo mismo. Al final es de quien vende.
Eso es, entonces yo entiendo que Jake Paul al final lo que haga es buscar las peleas más lucrativas, porque es un tipo que es multimillonario. Entonces no va a pelear por $1.000, pero es que eso es lógico y normal. Pero él es la mayor estrella porque es el único que es capaz de congregar mucha gente y darle continuidad. Y luego aparte, el 95% yo creo de los boxeadores del mundo no tienen un campo de entrenamiento ni parecido al que tiene Jake Paul, porque Jake Paul tiene el dinero y desde el primer día tiene entrenamientos como si fuera Floyd Mayweather, Gervonta Davis o Canelo Álvarez. Tiene campos de entrenamiento de altísimo nivel. Sin embargo, el resto no. Entonces, para mí es la mayor estrella por eso. Que también decir, algo de mérito a Jake, más allá del tema de dinero, porque si eso nos vamos, al nivel de cartera, el hermano es lo mismo. Y es un desastre boxeando. Logan Paul, por ejemplo. Exactamente. Pero bueno, pero el hermano, por ejemplo, sí que se ha sabido llevar a la WWE, por ejemplo, y ha hecho carrera en el wrestling. Pero Jake Paul para mí es un chico que se ha hecho boxador, que ha aportado mucho y está aportando mucho, porque me consta que en Puerto Rico, en Estados Unidos, está aportando mucho al deporte base, que eso es vital y que un tipo con dinero venga y lo ponga, hay que reconocérselo. Entonces yo creo que sí, que es un boxeador real. Lo que pasa que es un boxeador real que ¿cuánto lleva boxeando? Pues no va a boxear como el que lleva desde los 15 años, desde los 5 años. Pero vamos, es un boxeador que a mucha gente que piensa que tiene un nivel estratosférico le podría dar un susto. Ojo, bueno, fuertes declaraciones, pero creo que bastante reales, más si lo llevamos a tema de números. Mira, ahora preguntarte también, porque justo bueno, comenzamos esta charla hablando un poco, haciendo la comparativa entre artes marciales mixtas y boxeo, y la razón por la que la UFC en buena parte está tomando mucha relevancia. Pero hay otro factor, y lo mencionabas quizás, con el tema de highlights, pero ¿no te parece que con el paso del tiempo el público, que ya está establecido dentro de todo esto, está buscando cada vez más agresividad, de cierta forma? Lo digo porque ahora vemos en escena, no digo que se ha popularizado completamente, ni que a estas alturas podemos compararlo todavía con la MMA o con el boxeo, pero ha tomado movimientos interesantes. Y aquí me refiero al bare knuckle. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te parece todo este movimiento que está tomando Conor McGregor? Ahora está metido en BKFC. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que tienen margen importante de crecimiento? Sí, porque, mira, otro de los principales puntos que no hemos tocado con el boxeo es lo siguiente. Las MMA son muy dinámicas. Te puede tocar un combate malo, pero te dura 15 minutos. Si te toca un combate malo de boxeo por título, son, ¿qué? ¿12 asaltos? ¿10 si es un título menor? Estamos hablando de casi una hora. Entonces es muy dinámico. Y el Barenaque lo que tiene es eso, que es dinamismo y sobre todo muy rápido. Entonces se adapta muy bien a la sociedad que ahora tenemos a nivel mundial. Te hablo más en concreto en España porque es lo que conozco, pero a nivel mundial la inmediatez, los vídeos cortos, más o menos es en todos los lados igual. Entonces el Barenacle para mí se adapta y no creo que sea ya también por esa dureza, que obviamente pelear sin guantes puede generar muchos más caos, pero sí que es cierto que es un deporte mucho más visual y que sobre todo puedes conseguir hacerlo más viral. Hay gente que lo detesta porque es muy violento, pero hay gente que no, que le encanta porque es muy dinámico y porque pueden pasar muchas sorpresas. Entonces, yo creo que sí, eh, yo creo que sí, que es un deporte que va a crecer mucho y tiene además el evento que se hizo en España, por ejemplo, en Marbella, es que tienes a Conor McGregor entregado y eso es mucho porque no hay un tipo con su carisma. Entonces, si tú tienes un McGregor entregando a favor de dar espectáculo, es que tienes mucho ganado y encima el deporte se presta a ello. Creo que es un deporte que no vale para todo el mundo porque hay gente que no le gusta y es entendible y es respetable, pero creo que es un deporte que tiene mucho por crecer todavía. Hay muchas cosas de por medio. Estuve entrevistando hace un par de días a Ben Bonner, que es boxeador precisamente de esta compañía, es el número 1, rankeado en Reino Unido, y comentaba una cosa que es bastante cierta, y es que al final nos referimos a algo tan primitivo que ha estado que ha estado presente todo el tiempo, que si nos vamos al Imperio Romano, época de gladiadores, el hecho de ver a dos hombres pelear puño a puño, siempre ha estado presente y se ha ido evolucionando con el tiempo, sin más. Digamos que es algo que nunca va a desaparecer. Y por otra parte también el tema de Conor creo que resulta importante. Ahora, acá preguntarte, Dana White siempre ha visto al boxeo, por supuesto, como una competencia. Así, él ve el boxeo de la misma forma que ve a PFL, sin importar que sean dos deportes distintos, al final nos referimos a un mismo tipo de público.
BKFC viene siendo exactamente lo mismo. ¿Cómo Conor está metido en todo esto? Me parece rarísimo que Dana White nunca haya dicho nada públicamente al respecto. Porque No son sé los de número ti. uno. Entonces no es lo mismo tú entrar y ver el boxeo por encima, que ahora, por ejemplo, parece que este 2025 va a ser cuando UFC o Dana White promueva boxeo, que ser el número uno. Es que sabe todo lo que cuesta llegar ahí. Entonces, para llegar ahí sabe que tienen que pasar muchas, muchas cosas. Entonces, él está tranquilo. Y está claro que él está ahí. Pero ahora mismo, con todo lo que ha sucedido últimamente con su última condena, ¿a UFC le suma más McGregor o le resta? Mm. No sabría qué decirte. Ahora, también te digo, si vamos a historiales oscuros dentro de, bueno, cosas fuera del octágono, John Jones, y ahí está. Y ves a Dana White alabándolo fin de semana tras fin de semana. Eso es, y es una persona que defiende a muerte Dana White. Entonces yo creo que simplemente él ve que ya no da más en MMA con Norman Gregor y que tiene que buscar otras cosas. Pero yo creo que él es muy inteligente y al final algo acabarán haciendo para que todo vaya de la mano, porque no vas a poder llegar a UFC hasta dentro de mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no colaborar o jugar, ¿no? en la misma? Puede ser. Pero sí que es cierto que además eh, pasa, ¿no? Que además cuando pasa un tiempo todo se olvida, ¿no? Pero en este preciso momento habría que verlo. También es claro que la sociedad de Estados Unidos no es la sociedad de otros países. En Irlanda, Conor McGregor está viendo cómo su popularidad está cayendo en picado. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque quizá en Europa se está viendo de una manera más muy diferente todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Y eso también obviamente afecta a que un tipo como este sea condenado por violación, que en Estados Unidos pues hay otra cultura, hay otra manera de pensar, llamémoslo como quieran, como que a veces parece que no es tan grave. Me refiero, Mike Tyson estuvo en la cárcel por eso. Por ejemplo. Y ahora mismo mm, a nadie parece haberle importado, ¿no? Y bueno, es un poco cómo se lo tomen las culturas, pero el hecho objetivo es que ahora mismo en Irlanda, Conor McGregor está en picado. ¿Qué pasará dentro de un año? Pues ojalá repetir la charla otra vez a finales del año que viene y lo comentamos, pero de momento está cayendo en picado. Retomando un poco la conversación por este lado desde el punto de vista deportivo, ahora preguntarte, ¿cómo ha sido el movimiento, digamos, ya me comentaste, ¿no? Todo el crecimiento deportivo que ha tenido en España Ilia Topuria, pero también se ha visto gran parte de rechazo, o al menos es lo que se percibe acá por algunos medios, algunas noticias. Por ejemplo, estuvo un rumor, no sé qué tan cierto sea, me gustaría que me lo aclares, por ejemplo, que algunos recintos en Barcelona se estuvieron negando quizás a la posibilidad de ver a la UFC, todos estos alegando que era un deporte, digamos, violento. Se ha visto mucho, digamos, desde ese punto de vista. ¿Se ha visto ese rechazo o es lo que se ha leído? Al menos desde noticias, algunos incluso medios también se han dedicado a ello. ¿Qué tan cierto viene siendo toda esta información que desde este lado del mundo se recibe? Barcelona acogió hace 2 meses un evento de WoW. Barcelona va a acoger el 15 de febrero un evento de AFL. Nada que Yo no ver. entiendo no entiendo la polémica. O sea, sí Claro. que, o sea, la polémica existe porque alguien desde el ayuntamiento habló y dijo eso. Pero realmente Barcelona no es un lugar donde no haya eventos de deportes de combate. No, Claro. al contrario, los hay. Y hay mucha afición. Entonces, que Barcelona como ayuntamiento salga diciendo eso, vale, pero es que yo creo que nunca fue una opción Barcelona. ¿Y te Entonces, parece? Claro. creo que es algo más artificial y para hacerse notar a alguien dentro del Ayuntamiento de Barcelona por el motivo X que realmente algo que suceda. Porque si UFC fuese a Barcelona, se llenaría igual que si va a Madrid. Es que tengo cero dudas. Y a ver, ahora preguntarte más o menos desde el mismo punto de vista, y aquí sí te puedo meter un poco en problemas, porque entiendo que es un tema cultural y tampoco me quiero meter mucho de por medio, pero este hecho de considerar a un deporte como las artes marciales mixtas, deporte de combate y demás violento, a mí
sinceramente, en España siempre me ha parecido un poco contradictorio que se tenga ese punto de vista, teniendo en cuenta que como cultura está todo el tema de los eventos taurinos, no me quiero meter con eso, yo como carne, no me voy a poner aquí con movimientos de veganismo ni mucho menos, pero bueno, al final, si hacemos la comparativa, en la jaula o en el octágono hay dos hombres que decidieron estar ahí, que están practicando un deporte, el toro no decidió estar ahí. Así que, digamos, desde ese punto de vista cultural que está tan establecido en España por años anteriores y demás, sí me parece un poquito contradictorio. ¿Tú consideras todo tema de MMA, lo consideras un deporte violento? ¿Es justo mencionar a las MMA como un deporte violento? ¿O es agresivo, es brutal? ¿Cuál es la definición que se puede dar? Es agresivo, y mira, lo hemos hablado hace un rato y hemos dicho violento y está mal dicho. Es agresivo, pero no es violento porque los que están ahí dentro quieren estar ahí. Entonces no hay violencia. No va contra su voluntad, digámoslo. Exacto. ¿Qué pasa con el tema España? El tema España es más un tema cultural, político, que viene desde hace mucho. Y es que cuando España era una dictadura, el boxeo era uno de los deportes reyes. Entonces, cuando se hace esa transición en España, se asocia el boxeo como un deporte del gobierno anterior. Entonces, mucha gente rompe con ello y empieza a poner em, excusas. Entonces, cuando tú una mentira la repites muchas veces, acaba siendo verdad. Entonces, mucha gente creció con ese imaginario y es algo que ha costado durante mucho tiempo que desaparezca, que no es así. Claro, si esto no te ayuda de que uno de los mayores boxeadores en los años 80 y 90 fuese conocido por luego tener un grave problema con las drogas. Entonces, todo ayudó, ¿no? Primero la negativa, eso es pasado y vamos a ir contra ello, y después que la mayor figura resultó salir rana. Pero más allá de eso, creo que es que ese debate lo intentan traer a colación y hay periodistas en medios importantes que uno solo que ha ido contra eso y ha dicho que no me voy a formar de las peleas de Topuria, pero creo que es algo que queda ya a principios de los 2000, que es que han pasado 20 y pico años. Creo que está superado y la gente sabe perfectamente que es un deporte como más y que no hay más vueltas que darle, pero que obviamente pues siempre se utiliza para hacer ruido y más ahora en redes sociales que cualquier comentario que tenga el apoyo de tus 10 amigos, sabes que va a volar. Es una minoría, básicamente. Exactamente. Una minoría muy, claro, por ese lado. Bueno, Álvaro, la verdad es que esto da para segunda parte perfectamente. Espero que den los tiempos para hacerla porque me encantó hablar contigo, pero al mismo tiempo siento que se nos quedaron demasiados temas por hablar en este mundo tan amplio como lo son los deportes de combate. Así que nada, espero tenerte por acá muy pronto. Cuando tú quieras, ha sido un placer enorme. Muchas gracias.